Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Por favor, un aplauso para el pastor. Amén, pastor. El pastor viene de Tambo, Cauca. Tambo, Cauca. Entonces, él quiere compartirnos una palabra y contarnos un poco de su experiencia. Pastor. Gracias, mi padre. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? En gloria al Señor, sí. Bueno, poquitos bendecidos, ¿no? Bueno, uno. No más, muy bendecido uno. Ah, gloria al Señor. Es que no, bendecidos, pero fueron poquitos los que dijeron bendecidos. Y muy bendecidos dijo uno solo. Entonces, ¿cuántos están muy bendecidos? Amén, gloria al Señor. Bueno, qué privilegio poder estar en esta mañana acá, compartiendo con ustedes. Ya como nuestro pastor John dijo, mi nombre es Luis Felipe Maca. Vengo desde el Tambo, Cauca. ¿Cuántos han escuchado el Cauca? Bonita tierra. Es muy bonito. Unos paisajes hermosos. Dicen cosas, ¿no? Se escuchan cosas en las noticias. Pero tranquilo, ya estoy acostumbrado, ¿sí? Y Dios nos dio el privilegio de estar en esa zona. Yo nací allá. Nací en un municipio llamado Timbío. Y por la misericordia del Señor nos llevó a pastorear al municipio de El Tambo. Primero fuimos a una vereda a 3 horas del Tambo, montañas, ríos, soledad, que a veces en las noches únicamente se escuchan a los grillos y en el día los pájaros, y cuando el ambiente estaba tan tenso no se escuchaba nada, y cuando uno se aburría peor. Pero de allí hay algo que el Señor ha colocado en mi corazón y es el amor por las almas. Y quisimos abrir otra obra. Y a la iglesia que estábamos pastoreando no le gustó. No le gustó que el pastor extendiera el reino. Querían que el pastor solamente fuera para ellos. Ustedes no son así, ¿cierto? Bueno, más les vale. Y dijeron, ¿sabe qué, pastor? Es mejor que se quede allá. Hicieron una carta y la enviaron al presbiterio. Decidimos que el pastor se quede allá en el otro lugar donde está abriendo y que nos manden a otro. Nosotros, bueno, no nos quieren, pues salgamos. Y empezamos una obra de ceros. De ceros, estamos de ceros abriendo obra. Les contaba algunos ayer. Y nuestras ovejas fieles son 3. Sorprendente, ¿no? Dirá, pero 3, pastor, 3. No, se está en pecado, ¿no? No, 3 ovejas hemos ganado en estos 3 años. Y estamos haciendo un trabajo con los niños. Tenemos escuela de fútbol. Mi esposa enseña tejido. Tenemos un programa también con Samaritan Purse. Se está evangelizando, o sea, esos 3 programas con niños. Un programa de empoderamiento a la mujer, donde se habla todo lo que tiene que ver con el ser de la mujer, autoestima y todas esas cuestiones. También con el saber se capacitan, con el SENA, que tengan diversos aprendizajes, pero también en el hacer, que ellos puedan tener sus proyectos productivos. Y en todas esas actividades saco un espacio para compartir la palabra, para llevar el mensaje y orar por las necesidades de ellos. Y nos hemos dado a conocer en esta vereda. Ya saben que somos los pastores. Y van, escuchan la palabra. Y estamos orando al Señor para que no solamente la escuchen, sino que también
acepten a Jesús como su Señor y Salvador y puedan ser parte del reino de los cielos. Y que cuando partamos de esta tierra, pues ellos también puedan irse con nosotros, que puedan entrar al reino de los cielos. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy bonito. Yo les decía a algunos, estamos ahorita sembrando y sé que pronto empezaremos a cosechar más, Y bueno, yo creo que en el transcurso de la prédica iré tocando otras cositas, ¿sí? Poco a poco. Y si no, pues tendré otra oportunidad de venir, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí me reciben? Depende cómo predique hoy, ¿no? Bueno, vamos a ministrar la palabra en esta mañana. Y quiero hablarles de un libro que es precioso, que me encanta, que habla de la obra del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos. Es un texto muy importante dentro del Nuevo Testamento. Este libro narra la historia de la iglesia primitiva y su expansión en el mundo, en ese entonces, el Mediterráneo, toda esa zona, cómo se expandió la iglesia. Y Hechos narra esa obra que el Espíritu Santo hizo. Y quiero que vaya a Hechos capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 14 y del 2 al capítulo 2, versículo 1, 4. Amén. Dice la Escritura: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí algo precioso: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca a Jerusalén, de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y pasemos al capítulo 2. Después en su casa se lee todo el capítulo y todo el libro. Capítulo 2, versículo 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos desunidos juntos. ¿Cómo estaban?
unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Todos, ¿cierto? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Quiero hablarles esta mañana acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Levante la mano. Amén. ¿Y cuántos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sí? Ok. Bien. O sea que los demás pronto recibirán el bautismo en el Espíritu Santo. Lucas, que es el escritor de este libro, era un discípulo del apóstol Pablo y era un médico. Y Lucas acompañó al apóstol en algunos viajes misioneros. Y la intención de Lucas es narrar, ya lo dije, la historia de la iglesia primitiva, pero también mostrar la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Lucas. Y hoy vamos a hablar de una de esas obras que el Espíritu Santo hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo, y es acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y la palabra bautismo en el griego es baptizo, que significa sumergir o lavar. Eso significa la palabra bautismo. Cuando ustedes los bautizaron en agua, ¿cuántos fueron bautizados en agua? Yo me imagino, yo creo, ¿no? Que los sumergieron. ¿Cierto? Y salieron secos. ¿Cómo salieron? Empapados, ¿cierto? Mojados, salieron del agua. ¿Sí? Lavaditos. Eso significa la palabra bautizar. Y cuando se habla de bautismo en el Espíritu Santo, quiere decir que usted sea lavado, sea empapado, sea lleno del Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu Santo. Eso significa ser bautizado en el Espíritu Santo, ser sumergido en el Espíritu. Y es algo maravilloso, y es algo precioso, ese bautismo en el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo entonces? Y la Escritura nos dice que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es una promesa. Y el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Quién es la promesa? El Espíritu Santo. No es solamente una experiencia, no es una cosa, es la persona del Espíritu Santo que viene a vivir en cada cristiano, que viene a vivir en cada hijo de Dios. Y esta promesa, el Espíritu Santo, fue dada por el Padre. Y yo quiero preguntarles, ¿dónde el Padre dio esa promesa? El Hijo la recordó, le dijo que la iba a enviar. Pero ¿dónde está escrita esa promesa? ¿Dónde? En Joel. Bien, bien. Los tiene bien, bien, pastor. Están bien estudiados en la palabra. Entonces, esa promesa dada por el Padre está en Joel. ¿Y en los qué? En los postreros días derramaré sobre toda carne. Allí está la promesa del Padre. Y Jesús vino y la recordó y también la envió. Por eso aquí en Hechos
vemos que Jesús les dice a ellos, mire, yo les mando que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen esa promesa, que mi Padre, ¿cierto? La promesa de mi Padre, la cual dijo, oíste de mí. Jesús habló de esa promesa y les dijo, me conviene que yo me vaya para que el Padre les mande al otro Consolador. Y porque aquí está en esta palabra que acabamos de leer, son las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Y Él está diciendo, yo ya me voy, para que esa promesa venga. Y algo que les dice, en pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Porque Jesús se les apareció 40 días después de haber muerto y resucitados, con pruebas. Mire, se le apareció a los 12, se les apareció a 500. Y aquí se les seguiría apareciendo a ellos. Y aquí ya las últimas palabras dice, yo ya me voy. Pero a los 10 días vino la promesa. 10 días pasaron en el Pentecostés, que significa 50. Y en la iglesia y en todo el concilio celebramos 50 días de Pentecostés, 50 días conociendo, hablando, ministrando a la persona del Espíritu Santo. Y hace 8 días yo le decía a los pastores, me invitaron al cierre de Pentecostés y daba esta palabra. Y hay algo que yo tengo, y es que cuando yo predico la palabra, a veces hay como exhortación, a veces hay como, en vez de avivar, como que asusta, ¿no? Pero yo quiero que hoy no se vaya a asustar, sino que reciba lo que el Espíritu Santo tiene para usted, y que reciba eso que el Señor quiere darle en esta mañana. Y fue un mover precioso, y espero que hoy también sea un mover sobrenatural, que el Espíritu Santo pueda hacer cosas preciosas en su vida. Y esta promesa también será cumplida. ¿Para quién es la promesa entonces? ¿Para quién? Para todos. ¿Y quiénes son los todos? La iglesia. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién está hablando el Señor Jesucristo aquí en esta palabra? Primero le está hablando a los discípulos, los apóstoles, los que tienen un ministerio, los que están sirviendo. O sea que esta promesa es para los que están sirviendo, para los que están en un ministerio. Ministerio puede ser pastor, evangelista, profeta, maestro. ¿Cuál me faltó? Evangelista, ¿cierto? Esos son los ministerios más representativos, pero hay otros ministerios. Los niños con jóvenes, las mujeres, los varones, las parejas, personas que son llamadas a liderar específicamente. Y por ahí yo estuve chismoseando y algunos les hicieron hoy una evaluación. ¿Sí la ganaron o no? Y por ahí habla algo de eso, ¿no? Del llamado, que hay un llamado específico, pero también hay un llamado general. Y el llamado específico tiene que ver con el ministerio. Hay un ministerio para cada uno de nosotros. Dios nos llama, quiere que sirvamos a Él, pero para que sirvamos, Él quiere darnos el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Entonces, primero, esta promesa es para todo el liderazgo. Es para todos los que quieran ejercer ministerio. Pero también esta promesa, según el pasaje que vemos allí, dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron. O sea que no solamente estaban los 11 porque Judas se había ahorcado.
sino que también estaban los que se habían reunido. ¿Y cuántos eran estos reunidos? 120. Hombres, mujeres, niños. Y todos estos personajes, ¿qué tenían en particular? Que creían en el Señor Jesucristo. Seguían al Señor Jesucristo. Y ellos estaban esperando la promesa. Entonces, podemos decir que la promesa del Espíritu Santo no solamente es para el liderazgo, sino para todos los creyentes, para todos los que el Señor llame. Y Hechos 2, 38 al 39, que usted lo va a leer en su casa, habla de que esta promesa es para los que se arrepienten y para todos aquellos a los cuales el Señor llamare. Y si usted está aquí es porque el Señor lo llamó. O sea que la promesa es para usted. Y la promesa también es para sus hijos. Amén. Pues todas las promesas que Dios hace, Él las cumple. Los discípulos la esperaron y la recibieron. Y si tú esperas esta promesa, tenlo por seguro que se cumplirá y serás bautizado en el Espíritu Santo. En cualquier momento. Yo busqué el bautismo en el Espíritu Santo 7 años. Ay, pastor, no me desanime. Sí, le digo que yo a veces desanimo. Cuando yo conocí de Cristo, la primera vez que voy a un culto y escucho los que estaban en alabanza y empezaron a ministrar y hablaban en lengua, yo decía, uy, ¿eso qué es? Y escuchaba a otros al lado mío hablando, ¿y esto qué? ¿Por qué esos idiomas raros serán de otro país o qué será? No entendía. Pero cuando voy a la Biblia entiendo que es el bautismo en el Espíritu Santo y que hablaban en lenguas. Y yo dije, Señor, yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero hablar esas lenguas. Y empecé a buscarlas. Empecé a buscar y oraba al Señor. Fui a Armenia a un evento, nada. Fui a Tuluá a otro evento, nada tampoco. Y me la pasaba de evento en evento buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no pasaba nada. Y 7 años, en una vigilia mi esposa recibe el bautismo en el Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas. Y le decía, sí, Señor, ¿y yo qué? ¿Cuándo para mí? Y nada que recibía el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo recibía? Pregúnteme, pastor, ¿por qué no lo recibía? Por lo segundo que vamos a ver, mire. El bautismo en el Espíritu Santo, primero es una promesa, pero segundo, tiene un propósito. Y yo no entendía el propósito. Yo no entendía el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué usted quiere hablar en lenguas? ¿Para qué es? Y la palabra me dice en Hechos 1:8 que el propósito de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es ser testigos. Amén. Es ser testigos. Y en griego la palabra es martis, que significa testigo o testimonio o mártir. Y aquí es donde, vuelvo y digo, algunos se desaniman. Porque la palabra mártir se refiere a una persona que ha sido perseguida o ha muerto por su fe. En pocas palabras, ser testigo es estar dispuesto a dar tu vida por Jesucristo. Entonces yo no entendía el propósito. Porque yo pensaba que era solamente hablar en lenguas. Uy, qué rico hablar en lenguas y fluyo en lenguas y ay, soy súper espiritual porque hablo en otras lenguas. De razón el Espíritu Santo no me bautizaba. Pero el día en que yo entendí el propósito, que yo comprendí que el bautismo en el Espíritu Santo es para predicar, es para testificar, es para hablar de Él,
Ese día el Espíritu Santo me bautizó en una vigilia. Y no gasté plata, solamente 2,500 pesos que costaba el bus para llegar a esa vigilia. Y esa noche entendí, porque yo le decía: Espíritu Santo, yo quiero ir a predicar donde tú me envíes a predicar. Así sea a la China, allá voy a predicar. Pero quiero servirte, quiero predicar. No me importa lo que me pase. Señor, háblame, úsame. Y en un octubre, en una vigilia, el Espíritu Santo me unge. Y recuerdo que el pastor que estaba predicando dice: ¿cuántos sienten hambre por el Espíritu Santo? Y yo sentía hambre por el Espíritu Santo, porque desde que el predicador empezó a hablar, mi alma ardía. Y cuando dice: pasen al frente, yo pasé como una bala al frente. ¡Pah! Y cuando empieza a orar, dice: el Espíritu Santo me dijo: trae aceite y unge a una persona. Y esa persona eres tú. Y me echó un poco de aceite. No entendía eso. Le digo: ¿y eso qué es? Es que el Señor te confirma un llamado. Y el Señor me estaba confirmando el llamado al pastorado, al ministerio. Y después siguió ministrando: pasen acá los que no han recibido bautismo del Espíritu Santo. Y paso. Y apenas Él impone las manos sobre mí, porque yo lo anhelaba, recibo el Espíritu. Y comienzo a hablar en otras lenguas. Y a los 6 meses, el pastor y una reunión de líderes me dice: Felipe, hay una obra para que tú vayas. Y ese día entendí el llamado. Y nos fuimos a las montañas del Cauca. Montañas donde usted ve todo verde. Hay un silencio sepulcral. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por Jesús? Bueno, poquitos, pero bueno. Nos fuimos con mi esposa. Nos fuimos a esas montañas. Y les comentaba ahorita unos hermanos que hubo un proceso de liberaciones y todas esas cuestiones. Y un hombre de ellos era un satánico. Y él no se quiso convertir. Y él dijo: yo me voy con el diablo. Prefiero el diablo y la muerte. Le dije: bueno, váyase. Yo no lo podía obligar. Pero este hombre se metió a la guerrilla. Y yo me lo encontraba. Y cada que me lo encontraba me miraba. Yo decía: ¿a qué horas este man saca el fusil? Y ¡tas! Ahí quedó el pastorcito. Pero yo seguía caminando y lo saludaba, porque yo soy así saludable. Y hola, ¿cómo estás? El Señor te ama. Endemoniado y con fusil. El Señor te ama. Y predicaba allá en las montañas. Iba a estas familias y les predicaba la palabra, les hablaba del Señor Jesucristo. Y estábamos en medio de estos personajes. Pero también hay algo que cuando usted comienza a predicar la palabra, usted es objetivo de los brujos y de los satánicos. Porque el Señor Jesús es más poderoso que ellos, pero mire, los brujos no quieren que usted se meta en el territorio de ellos. Y nosotros nos metimos, ahorita estamos en un territorio donde hay brujería al 100. Y desde que llegamos con mi esposa hemos estado en guerra espiritual y predicamos la palabra. Y la brujería que nos lanzan a nosotros es para matarnos. Es para matarnos. Porque una vez entró una bruja a mi cuarto. Y yo no sé, pastor, si puedo hablarlo o no puedo hablarlo. ¿Sí? Bueno. No van a crucificar, ¿no? Esto no quiere decir que no sea espiritual. Entró una bruja a mi cuarto y me cogió los brazos así, con una cabulla o cordón, yo qué sé. Me lo colocó acá y después me cogió del cuello a ahorcarme. Y yo vi cuando entró la sombra, dije: la bruja. Cuando dije bruja ya no pude hablar más. Y mi mente empecé en la lucha espiritual. Cuando detrás de la bruja venía un demonio.
Y ese demonio empezó a atacarme. Entonces en mi mente empecé a reprender la bruja y a reprender el demonio. Y se fue. Y entendí que el ataque era para matarme. Porque querían callarme. Porque no quiere que hablemos. Porque no quiere que prediquemos. Y va a haber mucha gente a su alrededor, escúcheme esto, que le va a hacer la vida imposible por el hecho de usted ser cristiano, por el hecho de usted orar, por el hecho de usted venir aquí. Hay mucha gente que no va a querer que tú progreses, que tú salgas adelante. Pero en medio de eso, tú debes ser testigo. Porque no es fácil ser testigo. No es fácil estar dispuesto a entregar tu vida. No es fácil estar dispuesto a pasar necesidad. Y los que quieren un llamado al ministerio, no es fácil. No es fácil. Y yo les digo a ustedes aquí en el nombre del Señor, no es fácil porque que tus hijos te pidan de comer y que no haya. Porque los brujos cogieron y ataron tus finanzas. Que tus hijos te digan, no hay ni siquiera arrocito para comer. Y uno allí, Señor, ¿qué hago? Y yo aquí les confieso mis pecados. Yo le dije al Señor, Señor, yo te entrego el ministerio. Esto es muy duro. Yo mejor me voy a trabajar. Porque el Señor me hizo un llamado de tiempo completo. Y he querido trabajar. Les confieso, he querido trabajar. Y con mi esposa hemos querido trabajar. Bueno, ahorita mi esposa está trabajando en un restaurante un día. Pero el Señor me recordó, me dijo, Felipe, yo te llamé de tiempo completo. O sea, que quiere que ¿qué? Que lo sirva de tiempo completo. Entonces le digo, Señor, ¿y qué entonces? ¿Y el resto qué? Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ser testigos. Entonces yo le dije al Señor, yo renuncio, yo no doy más, hasta aquí llegué. Pero ¿sabe qué? El Señor me dice, no, yo no te acepto la carta de renuncia, sigue adelante. Y por donde voy me dice, largo camino te espera, sigue adelante, sigue predicando mi palabra, sigue hablando de mí. ¿Y de qué nosotros debemos hablar? De la muerte y resurrección de Cristo. Cristo aquí se les presentó vivos a ellos y ellos deberían ser testigos de eso. Ellos deberían hablar de que Jesús murió, de que Jesús resucitó. Y si usted nota cuando sigue leyendo Hechos de los Apóstoles, que los sacerdotes, que los saduceos y todos estos personajes encarcelaron a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la resurrección de Cristo. Debemos hablar del arrepentimiento, del perdón de los pecados. Y a veces nos cuesta predicar acerca del arrepentimiento. Y hay lugares donde no se predica el arrepentimiento. Y es que necesitamos arrepentirnos para llegar al reino de los cielos. Si no hay arrepentimiento, pues no va a haber una vida victoriosa. Si no hay arrepentimiento, no voy a poder vivir para Cristo y mucho menos voy a poder entrar al reino de los cielos. Pastor, pero yo creo en Jesús. Sí, amén. Los demonios también creen y hasta tiemblan. Eso dice Santiago. Los demonios también creen y hasta tiemblan. Pero ¿qué pasa con los demonios? Creen, pero ¿qué pasa? Siguen siendo demonios. Y así pasa con creyentes que creen. Bueno, no sé si creyentes, ¿no? Personas que dicen, yo creo en Jesús, ¿pero qué? Pero siguen siendo los borrachos, los mujeriegos, los adúlteros, vicios, aquí una cosa. Entonces no está creyendo. Porque cuando una persona cree, inmediatamente hay un fruto que se empieza a mostrar y es el arrepentimiento. Y de eso nosotros debemos ser testigos. Y sabes que cuando hablamos nosotros del arrepentimiento, mucha gente se vuelve enemiga. ¿De qué le importa? Perdone que hable así, ¿no? Es que yo soy caucano. No me meta en lo que no le interesa. Déjeme ir mi vida. Listo. Hágale. Cristo murió, Cristo resucitó por ti. Y tengo varios enemigos. Gente que habla mal de nosotros.
¿Y sabe por qué? Por ser pastores, por predicar a Cristo. En estos días una mujer que estábamos visitando, yo le dije a mi esposa, esta mujer nos mira como mal, ¿sí? Y antes era de abrazo y todo, pero cuando yo empecé a hablarle, arrepiéntase, es el pecado. No nos volvieron a abrir las puertas, porque estaba en pecado. Entonces nos ve y nos mira con rabia, nos mira con odio. ¿Usted está dispuesto a sufrir eso? ¿Cuántos están dispuestos a sufrir todo eso? Pastor, yo no sé si me pasa el tiempo. Perdóneme. ¿Sí me perdonan? ¿Sí? ¿Podemos ir hasta la 1? Tranquilos, tranquilo, pastor. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Usted está dispuesto a que lo odien? ¿Usted está dispuesto a que lo echen de su casa? ¿A que la familia lo rechace? A mí me echaron de la casa por decir que era cristiano. Pero seguí, llorando, pero seguía. Con dolor en el corazón, pero seguía. Seguía a Cristo. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que cuando voy a visitarlos ahora, lo primero que me dicen es: ore por mí. Ore por mí. Predíquenos la palabra. Eso es lo bonito de ser testigos. Pero para eso necesitamos la promesa. Para eso necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Porque sin la presencia del Espíritu Santo, mire, el primer soplo que nos dé el diablo ya caemos y salimos corriendo. Y a veces nos dicen feo y sale ya. Ya no me quieren. Y no vuelvo más. No hablo más de Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo. Si usted nota cuando usted lee el libro de los Hechos, todos ellos sufrieron persecución. Pedro fue encarcelado, Jacobo muerto a espada, Esteban fue apedreado, Pablo fue encarcelado, fue azotado y fue decapitado por predicar a Cristo, por ser testigo a Cristo. Y Pablo dijo: no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo y seguiré predicando por Él. Y yo no sé si usted está dispuesto, vuelvo y le digo, yo no sé si usted quiere ser ese testigo. Yo le digo esto porque hay mucha gente que se retrae a recibir el bautismo en el Espíritu Santo porque no quiere comprometerse con Dios. Y yo no sé si usted sea uno de ellos. Dice: no, yo para qué el bautismo del Espíritu Santo, yo no quiero eso. ¿Y sabe que todos los creyentes necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Todos necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo para poder enfrentar este mundo, para poder enfrentar esta sociedad. Porque nosotros estamos en una sociedad donde se escuchan atentados, donde se escuchan bombas. 22 municipios sufrieron actos violentos la semana pasada, de 42 allí en el Cauca. No sé aquí en Bogotá cómo era, pero estamos en medio de una sociedad que es muy fuerte. A la iglesia la quieren callar. Están levantando leyes para perseguir la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así nomás? No, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para enfrentar. Si nos persiguen, bueno, tenemos al Espíritu Santo y enfrentamos esto que está pasando. Enfrentamos las tinieblas, porque esto no es un presidente, esto no es unas personas, esto es un principado de tinieblas que ha venido sobre Colombia. Porque ahora que días que estábamos orando, veía yo a Colombia, yo cerraba mis ojos y veía a Colombia lleno de oscuridad, invadido de oscuridad, y había una luz pequeñita, pero esa luz empezaba a extenderse, a cubrir a Colombia, y esa luz es la iglesia.
empoderada por el Espíritu Santo. Y ustedes aquí tienen una labor acá en Bogotá. Yo tengo una labor allá en el Cauca. Y donde esté la iglesia tiene una labor. Y la labor es ser testigos. Esa es la labor suya. Esa es la labor mía. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo entonces es una promesa, tiene un propósito, pero también tiene unas evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Hablar en otras lenguas. ¿Quiere saber si usted es lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia? Hablar en lenguas. Esa es la evidencia visible, que se escucha. ¿Cómo sé yo que fui bautizado? ¿Cómo supe yo que era bautizado? Cuando hablé en lenguas. Ahí supe que había sido empoderado. Hace 8 días predicando, le comentaba a la pastora en la iglesia donde fuimos a predicar, todo el equipo de alabanza bautizado en el Espíritu Santo, todo. Empezaron desde el domingo hace 15 días, que es una vigilia, 12 años, 13 años, recibiendo el bautismo. Y hace 8 días que estuvimos, otro jovencito recibió el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabía yo que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo? No porque temblaban, no porque lloraban, no, era porque los escuché hablar en lenguas. Y esto recibieron el bautismo en el Espíritu. Esa es una evidencia. Pero la otra evidencia son manifestación de los dones espirituales. Y el primero es hablar en lenguas. Porque ahí se abre la puerta a los dones. Y esta palabra de sabiduría, esta palabra de ciencia, esta palabra profética, está discernimiento espiritual, los dones de milagros, de sanidades, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, el don de la fe. Esos 9 dones son maravillosos. Y yo le digo al Señor, úsame en esos nuevos dones, esos 9. Úsame, yo se los pido al Señor, 9 dones. Y alguien le decía a alguien, yo como soy como avaro espiritual, ¿no? 9 dones porque quiero ser usado, porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, hermanos, donde usted va hay enfermos, donde usted hay personas que están atormentadas por demonios, donde usted hay personas que necesitan un milagro. A veces que usted vaya y al hablar con una persona, que el Espíritu Santo le muestre la situación que está viviendo esa persona y que usted pueda dar una palabra profética. Y la palabra profética es esta: que usted declare la palabra, que usted está hablando con la persona y viene una palabra, un mensaje de Dios para que consuele a esa persona, para que edifique a esa persona, para que anime a esa persona. Esa es la palabra profética. No es como ahorita por ahí salen que los profetas y que quieren, te va a ir bien en tus empresas y que vas a proyectar y que vas a ser una empresaria extraordinaria. Sí, amén. Pero ¿de qué le sirve ser empresario extraordinario si no está la presencia de Cristo? Si no se arrepiente. Y cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, nunca profetizaron prosperidad financiera. Siempre hablaron la palabra, demandando el pecado, diciéndole a los reyes: arrepiéntanse, busquen al Señor, que el Señor les va a dar vida. Busquen, vuelvan al Señor, conviértanse a Él, dejen sus malos caminos, acérquense a Cristo. Él los va a restaurar, Él los va a llenar, Él los va a regresar otra vez a su tierra. Pero tenían que arrepentirse. Y nosotros tenemos que profetizar la palabra, hablar la palabra de Dios. Pero hay otros dones maravillosos. Discernimiento de espíritus. ¿Cuántos aquí tienen la capacidad de ver espíritus? Amén. No le tenga temor. Nunca jamás en su vida le va a decir a Dios: quítame este don. No le vaya a decir eso al Señor. ¿O ya se lo dijo? ¿No? Bueno. Ante al contrario, aviva el don. ¿Y sabes por qué?
porque Dios te necesita aquí, para que puedas discernir lo que entre aquí, lo que ataque a la iglesia, que puedas discernir y que seas esa intercesora de Dios. Para eso son los dones. Si hay una palabra de ciencia, que usted habla con las personas y puede saber lo que esa persona está viviendo, no es para que lo juzgues, es para que le animes. Es para que le animes. Si hay la habilidad de que vas a orar, los hay enfermos y oras y se sanen, bueno, déjate usar por Él. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. No es para que te creas súper espiritual. Yo soy el que sano, entonces ya le va a quitar, pastor, bájese del púlpito porque yo soy el que sano. No. Es que somos un cuerpo y todos debemos que estar unidos. Todos debemos estar unidos para que se manifieste el poder del Espíritu Santo. Yo le decía al pastor ayer que de aquí pueden extenderse. Y que de aquí salgan pastores. No se asuste. Que de aquí salgan pastores para ir a otras regiones. Que vino nuevo se extienda, no solamente en Bogotá, sino en Colombia y el mundo. Es posible, pero necesitamos al Espíritu Santo. Y no se quede aquí encasillado, miren, yo aquí, no. Visiónese, diga al Espíritu Santo, ¿dónde quieres? Que yo sé que al pastor le va a doler, que el hermano va a irse de la iglesia, pero sabe que va a ir a cumplir una misión. Y que mi pastor John va a ser el papá espiritual, va a ser ese líder espiritual, que va a formarlos para que vayan a otros lugares, para que vayan a otras regiones, vayan a otras localidades, porque la necesidad es mucha. Yo no conozco Bogotá, incluso me da miedo venir, porque uno escucha que eso el Transmilenio se mete y que lo dejan en vacío. No, Señor. Pero por ahí salimos una vuelta y vi prostitución. Allá donde estuvimos, ¿cómo es que llama por allá? Eso, por allá. Prostitución. Le entregan volantes. Chicas de yo no sé qué, así le entregan. Por allá. Gente drogándose. ¿Qué va a hacer usted? Y hago otra pregunta. ¿Ustedes quieren crecer? Necesitan el poder del Espíritu Santo. Pero también van a recibir poder para predicar, para hacer obras milagrosas, para echar fuera demonios. ¿Cuántos se han enfrentado a demonios? Levante la mano. 1, 2, 3, los pastores, 4, 5, 6, 7 y los demás. Tienen que enfrentarse a un demonio. Ay, pastor, sí, hágale. ¿Usted quiere saber si cree en Cristo? Enfréntese a un demonio. Porque ahí es donde usted dice, sí creo. Yo le dije al Señor, permíteme enfrentarme a un demonio para saber si tú me has dado poder. Y me enfrenté a un demonio. Se nos metió a la iglesia. Y el Señor me ratificó que me ha dado poder. Después le dije, Señor, permíteme enfrentarme a un endemoniado. ¿Qué va a hacer cuando se le aparezca un endemoniado? Segura, ¿no? No va a salir corriendo. Eso me dijo una hermana, le digo, hermana, y cuando le aparezca un endemoniado, ¿qué va a hacer? No, yo salgo corriendo. Le dije, no, venga, decida otra vez, haga la decisión de fe otra vez, hermana, porque nunca vaya a salir corriendo, enfréntelo. Si lo casca, tranquilo. No, mentiras. Pero allí usted se da cuenta si el Espíritu Santo le ha dado poder. Enfréntese a un endemoniado.
enfrente es un demonio, porque ellos tienen que sujetarse al poder del Espíritu Santo. Mire, había una endemoniada que le decía a mi esposa, dígale a ese señor que está al lado suyo de blanco que vaya. Y ese señor blanco, ¿sabe quién era? El Espíritu Santo. Él era. Y lo último, debes buscarlo. ¿Quieres ser bautizado en el Espíritu Santo? Debes buscarlo. ¿Cómo? Orando. En el versículo 14 está. ¿Qué dice el 14? Y todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y esa oración debe ser de forma personal. Ora de forma personal en tu casa. Búscalo en tu casa. Pero también debe ser colectiva, debe ser congregacional. Que aquí oren unánimes pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Y aquí quiero dejarles un consejo, mire. Cuando los que están ministrando, cuando el pastor dice, vamos a orar por llenura del Espíritu Santo, el ejemplo, y hoy vamos a orar por llenura del Espíritu Santo, vamos a orar es por llenura del Espíritu Santo. Usted no va a orar porque, ay Señor, necesito tan, no, que Señor bendice a XY persona, no, es después. Pero hoy vamos a orar por llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar para que se derrame ese poder sobrenatural. ¿Cuántos quieren ese bautismo en el Espíritu? Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.